Bien, hola, buenos días, ¿cómo están? Todavía hay algunos espacios disponibles si quieren utilizarlos para que no estén de pie. Les agradezco muchísimo que nos acompañen el día de hoy. Para mí, en calidad de coordinador del tronco interdivisional, es realmente un gusto cuando alcanzamos la semana 11 y tiene lugar nuestro Congreso Trimestral de Investigaciones. Y además, pues yo le venía contando ahorita a nuestro rector y a nuestra secretaria de unidad que tenemos la mayor participación estudiantil durante mi gestión, lo cual a mí me pone muy contento porque pasamos de 300 estudiantes, el primer congreso que yo coordiné, y ahora tenemos más de 1024, me dijo Alexis, ahora voy a verlo si estoy en lo correcto, y esto para mí es un gran resultado, particularmente de las y los estudiantes, pero al mismo tiempo de sus docentes. Así que celebro, estoy muy contento de que esto pueda suceder. En este marco, por supuesto, quiero felicitar a ustedes por haber culminado o estar muy cerquita de culminar su primer trimestre. Sé que para muchas personas el primer trimestre es muy extraño y fundamentalmente la investigación está en el núcleo de lo que hacemos en este TIT y que seguirá, por cierto, desarrollándose durante 12 o 15 trimestres, según sea la licenciatura. La investigación como un punto, digamos, sustancial de su formación. Por ello, el Congreso significa muchísimo para nuestra universidad. Son trabajos siempre desarrollados en equipo, sé las dificultades que esto implica, son trabajos a partir de los cuales necesitamos encontrar un trabajo colaborativo entre perspectivas, en el sentido que queremos dar una perspectiva interdisciplinaria, lo cual también tiene sus dificultades, así que pues yo iniciaría festejándoles y reconociendo el trabajo que ustedes han logrado para ello. Y para nuestra inauguración, pues estamos con manteles largos, no solo porque nos acompaña nuestro rector, el doctor Javier Soria, que ya lo conocen ustedes, incluso estuvo dándonos una charla. Nos acompaña también la secretaria de unidad, la doctora Angélica Buendía. No solo estas dos autoridades de nuestra universidad, sino el día de hoy, como ya lo hemos hecho en otros casos, me recuerdo a Marisa Isunza, Rafa Calderón, el día de hoy acordamos con el querido Luis Berruecos que en nuestra inauguración tuviésemos unas palabras de acompañamiento para su nueva etapa, que es la etapa de la jubilación, y Luis Berruecos ha sido para la universidad, por supuesto, muy importante, fue de las personas fundadoras de nuestra institución. No voy a ocupar mucho la palabra porque van a decirse muchas cosas sobre él, solo quiero agradecerle a Luis por el viaje que ha hecho para acompañarnos el día de hoy y para hablar sobre la trayectoria de Luis, un amigo también del TIT, pero al mismo tiempo de Luis, quien lo acompañó en esos años, el profesor Juan Jesús Arias, a quien yo le pedí que diera unas palabras en este estrecho trabajo que hicieron él y Luis en los años 70. Y bueno, Juan Jesús Arias además fue el primer coordinador del tronco interdivisional que se festeja sus 50 años como TIT ahora en el próximo septiembre, así que yo estoy muy feliz de que Juan, estamos aquí haciendo los extremos, primer coordinador y el actual, y no voy a decir último porque luego se escucha medio feo, pero el actual coordinador del tronco interdivisional. Pues yo agradezco a ustedes que nos hayan aceptado la invitación. Siempre es grato contar, por supuesto, con el apoyo de las dos autoridades más altas de nuestra unidad, porque eso significa el reconocimiento que le dan a nuestro trabajo en el tronco interdivisional y para mí es, por supuesto, muy significativo. Y no quiero dejar de agradecer porque hay muchas cosas, seguro se me va a olvidar algo, pero les pido una disculpa de antemano, al equipo de la coordinación del tronco interdivisional que hace posible todo esto. Ellas y ellos están ahí desde registro, hacer la constancia, ponerlos en el folder, preparar todo. Así que bueno, a Reina, a Laura, a Luis y a Alexis, pues muchísimas gracias. Al equipo de ATA, con la maestra Nancy que está acá, porque siempre apoya el desarrollo del Congreso, muchísimas gracias. A la profesora, a la maestra Magda Báez, que no está acá, pero le agradezco porque siempre a través de actividades culturales logramos tener algo. El día de mañana, para clausurar nuestro congreso, tendremos un concierto de rock pop con Los Cetina. Y bueno, agradezco a la secretaria porque nos dio la autorización necesaria para eso, porque hay que contar con todo un proceso que uno no se imagina. Así que gracias, Angélica, por supuesto. Los Cetina estarán mañana tocando.
Esto será justo en la velaria y no aquí, mañana eso a las 2 de la tarde. También quiero reconocer a un docente particular, el profesor Jesús Rodríguez, porque tuvimos la oportunidad de que 2 estudiantes de él vayan a dar una conferencia con la que vamos a cerrar el Congreso en un estilo de conferencia magistral, pero dada por estudiantes. Y esto para mí es muy significativo. Además, 2 mujeres. Ahorita la doctora Buendía me decía que somos puros hombres, y bueno, es verdad, ¿no? No tuvimos la intención, pero es cierto. Así que la doctora hace el equilibrio y mañana las 2 estudiantes de Jesús van a dar la conferencia con la que cerraremos el evento. Esa va a ser acá. Es sobre Frida Kahlo, en el corazón de Frida, que es una cosa maravillosa. La verdad es que están invitadas e invitados para eso. Hay otras cuestiones, simplemente para dejar el micrófono. Hay algunas maquetas que se están exhibiendo afuera en los pasillos de estudiantes también, estudiantes de tesis. Bueno, hay varias personas que están desarrollando a través de carteles y ojalá que puedan darle una vista a todo ello. El Congreso es básicamente un momento de interacción. Y les digo desde ahorita, nadie estará evaluándoles en ese Congreso porque no es para ello y no hay una sensación de regaño porque me preguntan mis estudiantes si me van a regañar. No, la idea es que ustedes interactúen, que ustedes reconozcan el trabajo que se hace en otros grupos. Tenemos, pues ya les decía las cifras, son mesas simultáneas. Arrancaremos con 12 mesas simultáneas, 12 en el turno vespertino y 12 también por la mañana, así que tenemos un total de 36 mesas que estarán sucediendo y bueno, ojalá que todo sea muy favorable. Agradezco por supuesto a las y los docentes que moderarán estas mesas. Bueno, sin más, yo quiero pasar el micrófono de entrada al doctor Javier Soria, después a la doctora Angélica Buendía, pasaremos con el profesor Juan Jesús Arias y cerramos con nuestro homenajeado el día de hoy. Gracias, Luis, de verdad, por estar aquí. Muchas gracias, Roberto. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están todas y todos? Bien, ¿verdad? La verdad es que yo estoy bien contento por varias razones. La primera, si mal no recuerdo, ustedes son la generación número 100, ¿sí o no? Bueno, entonces eso también es una cuestión importante que ya lo habíamos remarcado, que viene, digamos, a reforzar esto que tanto nos preocupa en el caso de la unidad Xochimilco, que es justamente el sistema modular y esta puerta de entrada al mismo, que es el TID, pero no es el único, pero sí es esta introducción. Bueno, antes de hacer algunos comentarios breves, pues quiero saludar a nuestra secretaria de unidad, a la doctora Angélica Buendía. Muchas gracias, Angélica, por estar acá. Por supuesto, a Roberto, en su calidad de coordinador justamente del tronco interdivisional y que me parece que ha hecho una labor muy importante, pero sobre todo de la mano de las y los estudiantes y de las y los profesores, ¿no? Entonces también agradecerles al profesor Juan José Arias. Muchas gracias, Juan José, por estar acá y muy especialmente, y les voy a pedir un aplauso para Luis Berruecos por todo este trabajo que hizo para el... Me parece que es muy importante justamente si quieren, modestos homenajes, pero muy significativos. Bueno, antes de comentar alguna cosa al respecto, simplemente remarcar que este Congreso de Investigaciones que se ha impulsado, creo que se ha ido fortaleciendo, sobre todo a raíz de que Roberto está al frente de tronco interdivisional, pero insisto, junto con las y los profesores que se han, digamos, de alguna manera volcado en esta preocupación que tenemos todas y todos por, digamos, revitalizar y tratar de poner al día muchos de estos principios que tiene el sistema modular. Y el tronco interdivisional es fundamental para ello. Y como dicen, no se les va a calificar, pero esta cuestión de poder desarrollar trimestre a trimestre un proyecto modular de investigación, una investigación formativa y ser capaces de integrar y dar una respuesta parece menor, pero es una de las habilidades que esta institución desarrolla. Entonces, de lo que se trata es que desde el primer trimestre ustedes ponen al frente su propio discurso, sus argumentos,
explican las formas en que desarrollaron una serie de metodologías, pero sobre todo dan una respuesta, una interpretación, una documentación, en fin, cada proyecto tiene sus propias características. Pero me parece que esta cuestión de trabajar en equipo, de abordar problemas socialmente relevantes, de plantear un proceso a partir de preguntarse, bueno, qué problemáticas nos parece que como universidad pública, como estudiantes de diferentes licenciaturas debemos abordar, da unas habilidades que van más allá de los conocimientos por sí mismos y que no es nada, sobre todo hoy en día, esta preocupación por las habilidades más allá de los conocimientos, porque el conocimiento está en muchos lados. El poder tomar el liderazgo de grupos de trabajo, el poder plantear cómo abordar problemáticas, estructurar formas metodológicas de desarrollarlos y después dar una respuesta, insisto, parece menor, pero son habilidades que les van a ser muy útiles. Entonces, bueno, yo les felicito, siéntanse, pues, como decía Roberto, contentos por llegar a esta ya 10ª semana, no, 11ª semana. Estamos cerrando el trimestre. Que sea todo un éxito la exposición en estos 1024, qué barbaridad. Si estamos tomando en cuenta que normalmente tenemos 1700 alumnos, es más del 50%, y esto es muy importante para nosotros, además, que expongan, que defiendan estos proyectos tan interesantes que hacen y que además los deciden de manera colectiva, colaborativa. Entonces, bueno, yo les felicito a todas y todos ustedes por este esfuerzo y que esto sea un motivo justamente para seguir en los troncos divisionales y luego los troncos de carrera. Les repito, el tronco interdivisional no es el sistema modular. El sistema modular va a lo largo de toda la licenciatura, ¿no? Esa es la puerta de entrada, entonces hay que sacar provecho. Y bueno, antes de terminar, pues Luis, la verdad es que el profesor Luis Berruecos, como bien decía Roberto, fundador, además aquí traía uno de los libros sobre el sistema modular, pues es alguien que trabajó por 50 años por esta institución y mucho de ese tiempo lo dedicó justamente al tronco interdivisional. Entonces, bueno, yo quiero a nombre de la Universidad Autónoma Metropolitana, pero de la Unidad Xochimilco, del mío propio, pues agradecerte, darte un abrazo sentido, por tu trabajo, por tu dedicación. Y bueno, nuevamente yo para cerrar les pido otro aplauso para Luis. Gracias. Pues, buenos días a todas y todos. Como ha señalado ya el doctor Soria, pues nos da muchísimo gusto estar aquí. Agradecemos infinitamente la invitación del doctor Roberto Escorcia para acompañar el inicio de esta actividad que es emblemática también del tronco interdivisional, hay que decirlo, porque además también es el primer encuentro, sabemos, es el primer trimestre, el primer módulo, conocimiento y sociedad, el primer encuentro del alumnado con la UAM Xochimilco, con el sistema modular, desde luego, y pues con una forma diferente de aprender, de enseñar, de colaborar, de cuestionar lo que pasa en la universidad, pero también afuera. Saludo con mucho gusto, por supuesto, al doctor Soria, el rector de la unidad, quien ha sido en esta gestión, me atrevo a decirlo, un gran impulsor de revitalizar el sistema modular. Ya lo habíamos venido trabajando hace varios años cuando fue director y coincidíamos como consejeros en el consejo académico, pero sin duda esta gestión ha sido fundamental para empujar todavía más y fortalecer el sistema modular. Desde luego, pues también, sin duda, tenemos aquí a dos piedras angulares del sistema modular, al maestro Luis Berruecos y al maestro Juan José Arias, fundadores de la unidad, pero también fundadores del sistema modular y fervientes creyentes de que este sistema modular es un sistema innovador hoy por hoy, lo ha sido, se ha constituido en un referente para la educación superior, hoy también se dice para la educación básica, para la nueva escuela mexicana y desde luego, por supuesto, para que la unidad Xochimilco sea en el conjunto de la propia UAM
pues nuestra unidad, siempre les decimos, y seguro lo recordarán cuando lo recibimos hace 3 meses, que es la unidad más bonita y lo sostendremos siempre. Por supuesto, al doctor Escorcia, muchas gracias nuevamente por la invitación y por todo el trabajo y el empeño que ha puesto en este trabajo que implica coordinar el tronco interdivisional. Aproximadamente 2,000 estudiantes cada trimestre, que implica la coordinación con todos los departamentos, con todas las coordinaciones, y que tiene que ver con precisamente lograr lo que se tiene que lograr en la gestión, que las personas cooperen para que juntos y juntas podamos llegar a los objetivos y a las metas que nos planteamos como institución educativa. También me da mucho gusto saludar a todas las profesoras y los profesores que veo por aquí. Pues no quiero nombrarlos, pero los estoy mirando y los saludo con mucho gusto. Buenas colegas y amigos y amigas que siempre acompañan y que son también pues parte de todo este proceso formativo. Y sin duda, pues quienes son los protagonistas más importantes de la formación, nuestras y nuestros estudiantes. Hace 3 meses dijimos que le dábamos la bienvenida a la generación 100 de la UAM Xochimilco. Yo todavía traigo mi pulserita, la he conservado todos estos meses, me baño con ella, no me las quito, entonces tienen un significado todo esto, pero la del TID es especial porque es la generación 100 y bueno, pues nos da mucho gusto que coincida la generación 100 con el homenaje a uno de sus profesores promotores, piedras angulares, como lo es el profesor Luis Berruecos. Entonces, a 50 años de la UAM se va el profesor Luis Berruecos, llega la generación 100 y llegarán desde luego también nuevas y nuevos profesores que se integran a esta manera de pensar la educación, a esta manera de vivir el proceso educativo que es el sistema modular. Yo estaba muy atenta revisando el programa del Congreso, ya decía el doctor Soria, 1024 presentaciones, 1024 trabajos, es maravilloso, estudiantes, 200 trabajos, ya quisiera un congreso de profesorado tener esa cantidad para un buen congreso, ¿no? Pero veía, porque además la semana pasada todavía veía los temas que están en el programa y ahí se observan las preocupaciones de ustedes y las preocupaciones dentro de la unidad, una que a mí también me preocupa mucho, por supuesto, porque un equipo me entrevistó, es el trabajo 101, Estrategias Institucionales Fallidas para evitar el consumo de tabaco en la UAM Xochimilco, análisis de su efectividad y percepción estudiantil. Entonces me fueron a entrevistar y así hay muchos trabajos en el programa de cómo plantean ustedes sus preocupaciones y por supuesto que muchas son las que compartimos también nosotros desde la gestión. Y también estamos convencidas y convencidos que precisamente por esa percepción que construimos alrededor de las problemáticas internas y externas a la unidad, no es sino desde la colaboración y desde el trabajo colaborativo, colectivo, que podemos avanzar en ir encontrando las rutas que nos permitan resolverlas. Así que le dije al equipo, no sé si esté aquí el equipo, Leslie, no sé si ande por aquí o llegará más tarde, pero le dije que cuando terminaran su trabajo me hicieran favor de hacérmelo llegar, porque pues yo vi muchas preocupaciones en sus trabajos y de verdad creo que se tienen que considerar porque es también en este congreso la voz del alumnado planteando propuestas, construyendo problemas y diciendo nosotros desde acá miramos posibilidades de solución allí. Entonces, pues eso creo que es parte precisamente de cómo se ha construido la unidad Xochimilco de la UAM, desde la construcción colectiva, desde el diálogo, desde la argumentación informada, documentada, con sustento, y eso, bueno, pues es lo que hace rico al sistema modular. ¿Por qué se convierte en un referente entonces? Porque se dice que el proceso de enseñanza-aprendizaje se construye en colectivo. No llega un profesor a decirnos el conocimiento o lo que tenemos que saber, sino llega a provocar que nosotros cuestionemos qué es lo que tenemos que saber y cómo podemos construirlo y de dónde podemos aprender más, no solamente de los conocimientos como los conocemos en términos científicos, sino también de otros conocimientos que nos pueden nutrir. Así que yo estoy segura que este congreso va a ser todo pues un éxito. Ya decía Roberto, decía el doctor Soria, no piensen que es su exposición final donde les van a evaluar, piensen que es la manera de decir esto investigamos y estos son los resultados. Esos son los congresos, que es diferente a presentar un trabajo en un sistema de enseñanza tradicional. Aquí se viene a compartir
lo que encontré en mi investigación. Y desde esa mirada, entonces, hay que dialogar. Recibo observaciones, recibo críticas, me dicen mis compañeras y compañeros qué ven, qué me faltó, qué más puedo agregar, y en ese sentido pues vamos aprendiendo más y más. En verdad sé que será todo un éxito, y es también, pues como decía el doctor Soria, es el primer módulo, pero no es el último de sistema modular. Quedan por delante 11 o 14 de acuerdo a las licenciaturas, y a partir de eso hay que seguir renovando, revitalizando, reconfigurando el sistema modular, haciéndolo a la luz de también todo lo que pasa alrededor de la universidad, y a pensar los problemas de manera diferente, pero también siempre con una propuesta constructiva desde lo que nos toca hacer. Felicito mucho este evento, sabemos que es una actividad trimestral y no sé qué número de congreso sea. Roberto nos dirá, esa es una buena pregunta, pero ahí lo dejamos para que la próxima vez le podamos poner qué número de congreso es, ¿no? Pienso en los congresos departamentales, aquí está el doctor Alfonso y nosotros creo que vamos como en el Departamento de Producción Económica el 35 o 36, por ahí así, ¿no? Pero ¿qué número de congreso es para el alumnado? No lo sé, pero sí estoy segura que el congreso del TIT es el que más estudiantes reúne y el que más trabajos de investigación busca exponer para plantear problemas y propuestas. Muchas felicidades y nuevamente reitero mi agradecimiento a quienes, y en este momento a quien ya se retira de la universidad, pero nos deja, porque es un referente en el estudio del sistema modular, eso, una referencia necesaria cada vez que pensamos en el sistema modular, que es el profesor Luis Berruecos. Siempre será su casa, siempre será nuestra casa, la UAM. Un día tenemos que retirarnos para precisamente, pues, la vida es así, para renovarse, para seguir creciendo, pero siempre creo que en cada uno de los pasillos y en cada uno de los espacios de esta unidad estará presente quienes nos han, nos han visto ver a la UAM, a sus fundadores y hoy a sus nuevas generaciones. Muchas gracias y muchas felicidades. Felicidades, profesor. Gracias, buenos días. Hay que prenderlo. Arriba tiene un... Sí. Ahora sí. Gracias, buenos días a todos y todas. Me da mucho gusto que sea precisamente en el inicio del Congreso del TIDI de la generación número 100 que hay una oportunidad de homenajear y de dar un testimonio para mi amigo que se retira. Y que, bueno, pues, como otros muchos que se han ido y que se nos adelantaron, las dos cosas, entiéndanlo como gusten, pues han contribuido a formar la UAM Xochimilco y el sistema modular. Del grupo de investigación, debo decir, en el que yo he trabajado durante más de 35 años, 2 se retiraron ya, pero la mayoría ya no están con nosotros. Entonces, en ese caso, somos supervivientes, digo, eso no es poco. Entonces, ¿por qué? Pues porque somos además testigos de todo lo que aquí ha pasado. Y yo quisiera hablarles de dos cosas muy rápidamente. Una de ellas, un reconocimiento de la carrera docente del profesor Berruecos y luego un testimonio de la trayectoria de vida en la cual hemos coincidido de manera pues un tanto voluntaria e involuntaria al mismo tiempo. Primero, hago la semblanza de tipo académica, especialmente la de docente, en la cual dentro de la UAM, hasta donde yo me enteré, el profesor Berruecos ha impartido más de 73 módulos, que no es poco. En 50 años, échenle cuentas. Además de eso, tanto dentro de la universidad como fuera, el profesor ha impartido, pues hasta donde yo sé, más de 100 conferencias, de las cuales pues muchas de ellas tienen constancia, que debe tener por ahí, y otras no, porque en el principio de la universidad no se otorgaban constancias, era parte del proceso docente, y todos dábamos un montón de conferencias. Aquí me están diciendo los compañeros que así era efectivamente. Pero además el profesor Berruecos ha tenido la experiencia de la docencia en otras partes, en otras instituciones.
Tiene más de 50 años de dar clases en la UNAM, en la Facultad de Medicina y en la Facultad de Comercio y Administración. Desde luego en la Escuela Nacional de Antropología, nuestra alma mater común, y también en el Instituto Mexicano de la Audición y el Lenguaje. Entonces, además de todo esto, ha asesorado más de 60 tesis. Es una barbaridad. Bueno, esto nada más en reconocimiento a su trayectoria docente y académica. Pero la otra parte es la que, pues yo me imagino, que sería la más, que será entrañable, cuando menos para mí, y que es la trayectoria de vida que hemos tenido desde 1967 que lo conocí. Coincidimos, en primer lugar, en un primer momento, en un seminario de estructura de parentesco en 1968, a principios del 68, hagan cuentas. Era un seminario optativo, y entonces en la vieja escuela se podían reunir alumnos de diferentes semestres en esa época, diferentes semestres, ¿verdad? Y en un montón de materias optativas. En este caso, el chiste del asunto era que este seminario se refería a la estructura de parentesco, que dirán, ¿qué cosas tan raras estudian los antropólogos? Sí, típicamente de la antropología social británica. Pero el que lo impartía era un compañero recién egresado del posgrado de la Universidad de Chicago, que acababa de regresar. Y entonces se abrió este seminario y asistimos, porque la importancia de este tema es que fue el primer procedimiento que utilizó la humanidad para estructurar la sociedad, y que, como todos ustedes saben, todavía permanece. O sea, cuando menos 4 millones, hasta donde sé, de años de humanidad, y de humanidad conocida más de 120,000, la estructura básica ha sido el parentesco, que mi amigo Tom se lo tomó a pecho y ha trabajado con él de manera casi constante. Yo en algún momento me hice a un ladito, pero a través de este seminario resultó que tanto el profesor como el profesor que nos daba el seminario, más Luis, estaban trabajando en el Museo de Antropología. La escuela en ese momento era una cosa chiquitita, y entonces no tenía más de 200 alumnos, y se habían recibido menos de 200 en 30 años. Y entonces la escuela estaba dentro del museo, porque no sé, cosas de aquellas organizaciones de la universidad y del Instituto de Antropología y lo que sea. La dejaron adentro del museo, lo cual para nosotros fue una fortuna, porque como alumnos podíamos tener el laboratorio ahí mismo. Entonces, Luis y el maestro que nos daba el seminario trabajaban en el sótano, en la sección de etnografía. Y entonces Luis me dijo, oye, ¿por qué no vienes a trabajar con nosotros? Y fui ahí en compañía de otro compañero de mi generación a pedirle a un profesor nuestro que nos diera trabajo, y nos dio trabajo hasta el día anterior en que yo entré a la universidad, hablo por mí. Entonces, ahí estuve trabajando con ellos. Y entonces, como habíamos trabajado sobre parentesco, nos enviaron a trabajar al campo, ¿y qué creen que me tocó hacer? Justamente eso, en una comunidad nahua del estado de Morelos. Llegamos allí porque estaba ya en auge el movimiento estudiantil de 68. Y como probablemente se habrán enterado, la gran mayoría de las manifestaciones salían del Museo de Antropología, excepto una, que fue aquella en la que el rector Barrosierra salió de rectoría, caminó por Insurgente Sur, dio vuelta en Félix Cuevas y regresó por la UNAM, por la avenida de la universidad hasta la UNAM. Bien, excepto esa, todas salían del Museo de Antropología, y cuando había estas manifestaciones, no había labores en el museo, ni tampoco había, obviamente, clases en la escuela. Y por lo tanto, nosotros íbamos a todas las manifestaciones. Ni hablar. Entonces, todo eso sucedió hasta la famosa manifestación del silencio, que el comité de huelga dijo, basta. No habrá ninguna otra manifestación más, porque no sirven para nada.
Lo sigo pensando en la actualidad. Cuando menos para lo que se dice que manifiestan, no. Para otras cosas probablemente. Bien, el maestro que era nuestro jefe, con buen tino, nos dijo, se me van todos a trabajo de campo. Éramos como 35 empleados de él y todos nos fuimos a hacer trabajo de campo. Estábamos trabajando, Luis y yo, en esta comunidad del estado de Morelos que les platiqué. Y en la noche, cuando estábamos pasando nuestras notas, Luis le llevaba un radiecito de pilas o de baterías, y entonces oíamos el noticiero Bancos de Comercio. Me acuerdo muy bien, ¿te acordarás? Y oímos entonces que acababa de suceder la tragedia del 2 de octubre en Tlatelolco. ¡Qué caramba! ¿Con qué tino el maestro nos envió a todos a trabajar al campo? Si no, a lo mejor ya estaríamos muertos. No lo sé. Bien, esto en términos anecdóticos, terminando todo eso, Luis terminó la escuela y se fue a hacer el posgrado a la Michigan State University, ¿verdad? En donde trabajó, por cierto, como tema de posgrado, el parentesco ritual. Creo que de eso fue su tesis, que después se publicó en el Instituto Indigenista Interamericano. Yo tenía ese libro, pero como acabo de hacer un texto por ahí, no sé debajo de qué montón quedó y no lo pude traer. Lo que sí rescaté fueron estos 3 volúmenes, que han sido las contribuciones de Luis a la construcción del sistema modular en una manera antológica. Bien, siguió por ese asunto y después él giró, ya estando en la universidad, a trabajar sobre adicciones y consumo de alcohol. Y de eso ha escrito y publicado artículos, no sé cuántos, pero yo creo que sería muy interesante que en algún momento se pudieran compilar. Yo creo que daría bastante más que esto para una edición. Artículos que están publicados tanto en revistas nacionales como internacionales y que valdrá la pena tener, porque fue parte de la labor que él trabajó aquí mientras estuvo en la universidad. Mientras tanto, yo estuve en otras cosas y ahora que él ha estado cercano a la jubilación, hablo de un tiempo para acá, cambió un poco de línea y regresó a su origen. Y entonces se acordó del parentesco. Y dada la situación que había de este sexenio y el sexenio pasado, y posiblemente bastante antes, se le ocurrió retomarlo y dijo, voy a trabajar en la importancia, en el papel del parentesco en la estructuración de la política mexicana. Y, hombre, eso me parece muy bien, ¿es cierto? Entonces, parte del asunto, ya se te adelantaron un poquito quitando la parte más riesgosa de este tema. Tiene mucho riesgo vital, ¿no? Yo creo que es más difícil y más peligroso que ser periodista en este tipo de asuntos. Hubo un señor, Cruz Montiel, que acaba de publicar un texto que se llama El cártel de Atlacomulco. ¿Cómo le hizo este señor para publicar todo eso? Bueno, pues es que él es parte de ese cártel, es familiar de todos ellos. Y alguien le preguntaba en una entrevista, oye, ¿por qué publicaste todo esto? ¿Te pueden matar? No, ¿por qué lo publicaste? Es que mi familia quiere pasar a la historia, literalmente hablando. Eso dijo. Bueno, te quitaron este riesgo y entonces puedes tranquilamente, cuando trabajes este punto, citar al Cruz Montiel, ¿no? Me imagino, más todo lo demás que debe haber, pues lo menos unas 10 familias más que han intervenido en la conformación del poder, sobre todo a nivel nacional. Pero lo mismo pasaría a nivel regional con el Grupo Sonora, el Grupo Coahuila, ahora que ha surgido el Grupo de Tabasco, no se diga en el Grupo Veracruz Hidalgo y también en Mérida se aire, ¿no? Podría suceder. Finalmente, pues, retoma este interés que comenzamos trabajando hace la friolera de 58 años y que yo lo empujaría o lo estimularía para que siguiera trabajando, aunque esté en el retiro y no lo deje. Son 2 tareas que le encargo, ¿no? Una de ellas, que recopile lo mucho que tiene de alcohol y adicciones,
y que lo publica así en un texto antológico, igual que los del sistema modular. No son de 3 ejemplares, son 3 temas diferentes del sistema modular que él promulgó, él empujó para que se trabajaran a nivel antológico. De la misma manera que lo hiciera en el caso del alcohol y las adicciones. Pero la diferencia es que en este caso del alcohol y las adicciones, todos los textos son de él. Ahora, ya entrados en gastos, pues hombre, que termine también haciendo un buen retiro, volviendo al origen, y que nos hable de cómo las redes parentales o parentescales han tenido importancia en el caso de la política mexicana, tanto nacional como regional, durante los últimos 100 años. Muchas gracias. Luis, por favor. Qué caray. ¿Y ahora qué hay que decir? Pues gracias. Gracias. Gracias a todos por estar aquí. Gracias a Roberto, que organizó este evento. Gracias al señor rector, a nuestra secretaria y sobre todo a mi amigo Juan, que como ven es mi amigo, muy buen amigo, desde hace muchos años, y que ha hecho una semblanza muy, muy curiosa porque recordó cosas que yo ya ni tenía grabadas en mi memoria. En efecto, mi estancia en esta universidad ha sido lo más agradable que me ha tocado vivir, aparte de mis hijas, de mi familia, pero sobre todo de mis amigos, los que están y los que no están, que también son varios, y a quienes extrañamos mucho, y lo que la universidad me ha dado no tiene forma de medirse. Yo aquí aprendí muchas cosas, como dato curioso, de estos datos que mi amigo Juan nos comenta. Cuando yo llegué a esta universidad, invitado por don Pedro Ramírez Vázquez y por don Ramón Villarreal, primer rector, y por el queridísimo doctor Luis Felipe Bojalil y por el queridísimo Jaime Krasov, en cuyo honor se llama este recinto. Cuando llegué aquí, yo tenía en mis maletas algunos libros que compré en Estados Unidos cuando estuve estudiando, pero con el tiempo transcurrido he llegado a tener 6 paredes de libros que no sé dónde más puedo acomodar porque ya no caben. ¿Por qué esta variación? Pues porque la UAM me enseñó a aprender, porque en la UAM aprendí a aprender, como decía nuestro amigo Michel en su libro famoso, Aprender a Aprender, porque la UAM nos pidió que diéramos diferentes cursos, módulos se llaman, y para preparar esos módulos teníamos que prepararnos nosotros primero, ¿no? Entonces tuve que aprender cosas que yo no sabía ni tenía la menor idea, ¿no? Entonces imagínense a un veterinario que le encargan, con todo respeto a los veterinarios, yo tengo 2 hermanos veterinarios, imagínense que a un veterinario le encargan que hable sobre epistemología, ¿no? Lo cual es un poco complicado para el veterinario y para la epistemología, obviamente. O que un antropólogo hable sobre lo que sea, cualquier otro tema, ¿no? Entonces uno tenía que prepararse para poder impartir estos módulos, y eso fue lo que me tocó hacer. Afortunadamente, y aquí está mi jefe de departamento, yo recorrí toda la carrera de sociología, que es donde trabajé 50 años,
y pude aprender muchas cosas que yo no tenía la menor idea de qué eran, ¿no? Ni de qué se trataban. Entonces, esto es una de las los grandes regalos que la universidad me ha dado. La facilidad de poder aprender otras cosas que uno no tiene la menor idea que existen, ¿no? Entonces, sí tengo mucho que agradecerle yo a la UAM, a sus autoridades, a Roberto, a Juan, a todos ustedes que estén aquí, porque gracias a ustedes yo he podido hacer lo que he hecho, que no sé si sea mucho o poco, yo creo que no es mucho, tampoco poco, pero que lo he hecho con todo mi cariño y con todo mi afecto. Muchas gracias a la UAM, muchas gracias a todos ustedes. Bueno, pues muchas gracias nuevamente, Luis, por todos estos años de trabajo y sobre todo compromiso con la UAM. Y bueno, vamos a hacer la inauguración formal de este Congreso de Investigaciones del Módulo Conocimiento y Sociedad de la generación número 100, siendo las 10:52 de este 4 de agosto de 2025. A todas las y los alumnos, muchas felicidades y mucho éxito, y seguramente vamos a motivarlos para que, y es lo que queremos, para que hagan una licenciatura muy exitosa, pero sobre todo que sean ciudadanos responsables, críticos y además con una gran capacidad para aportar desde sus disciplinas. Muchachos, dense un aplauso, por favor. Bueno, pues muchísimas gracias a todas y a todos por estar aquí. Les pido ahora, pues por supuesto, que disfruten su congreso. Ya está el programa, empezamos a las 11, están los espacios, están ubicados, habrá quien les apoye y bueno, cualquier cosa estamos por supuesto atentos y pues muchísimas gracias.